Muy bien, Daniel, qué bueno. Entonces, ¿qué te parece si ya vamos entrando en materia respecto del problema, perdón, respecto del tema que queremos abordar y que, por supuesto, también la palabra problema no sería una palabra desacertada, porque eso es lo que ha pasado con el abordaje dentro de la comunidad de fe, dentro de las iglesias cristianas, con el tema que hoy pretendemos abordar. Tiene que ver con el tema de la sexualidad y nosotros lo hemos llamado el tema desafío de amor. Y yo quisiera, si ustedes me permiten y Daniel me permite, ofrecerle este anticipo, ¿no? Daniel ha trabajado, yo creo que unos 3 a 4 años en este tema, tratando de investigar el tema de la homosexualidad dentro de la Biblia y también dentro de la vida testimonial. Entonces, el título de su libro, del estudio que él ha hecho, se llama Conductas Antidiscriminatorias, Desafío de Amor, por Daniel Sae Galaz. Entonces, parte de este tema que va a abordar Daniel en el día de hoy, y espero que haya muchos programas en que lo pueda hacer, tiene que ver con este tema. Permítanme, por favor, leer un momento las palabras previas del trabajo que ha hecho Daniel. Dice así: se pretende la presentación de elementos útiles en el desafío de reconsiderar la postura excluyente de iglesias cristianas con respecto a la homosexualidad. Herramientas pastorales a considerar, el momento del análisis, que más temprano que tarde deberá hacer del tema la institución cristiana en general. Esta iglesia tiene su origen en el acontecimiento histórico Jesús de Nazaret, siendo sus seguidores los formadores de esta obra. Así lo señala el libro de los Hechos en el capítulo 11, versículo 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, dice el escritor del libro de los Hechos. A quienes hemos dirigido principalmente este trabajo es a los padres de familia. Son personas de fe, cuyo diario vivir es condicionado por formas y contenido de esta causa inserta en la Biblia. Sin embargo, la interpretación que hemos hecho de ella ha generado una serie de conflictos, por eso hablábamos de problemas, ¿se recuerdan? Conflictos morales, éticos y sociales, como en el caso de la homosexualidad, tema que vamos a abordar esta noche. El interés en este desafío quizás no tendrá mayor trascendencia al ser enfrentado a aquellos escritos en la misma materia que son tan contundentes y excelentes. De no ser por mi pertenencia y trayectoria al servicio de la Iglesia Cristiana Evangélica de corte pentecostal, manifiesta en su práctica de fe el avivamiento del Espíritu Santo, que tiene algunas características como la danza, el llanto, la imposición de mano sobre los enfermos. Lo anterior, dice Daniel aquí en su libro, lo afirmo en mi calidad de hijo de pastores evangélicos. La obra a su cargo empezó el año 1955 en el pueblo de la sexta región de Chile que se llama Rosario. Ahí fui trabajando en esta iglesia,
al paso de las diferentes etapas de mi vida como niño, como joven, como adulto y hoy en calidad de pastor. Asimismo, por el respaldo de la enseñanza teológica que me fue impartida en mi formación de creyente y que me daría posteriormente herramientas en la búsqueda del entendimiento de la Biblia como palabra de Dios. Siendo así, tengo el deber y responsabilidad de pronunciarme frente a estas conductas discriminatorias que están imperando en esta doctrina evangélica que tanto amo. Y desde una base de fe, alcanzar también a una sociedad que es también injustamente discriminadora. Discriminación, ¿qué entendemos por eso? La palabra inmediatamente la asociamos con rechazo, con postergación, con segregación, con apartar a alguien de algo. Se trata de una acción que, inspirada en razones de cultura, género, nacionalismo, religión, color de piel, sexo, etc., conduce a acciones por medio de las cuales unos rechazan, persiguen y hasta ejercen violencia a otros por el hecho de ser diferentes. Quienes rechazan al otro por alguna razón se suponen una condición tal que se asume como modelo que todos deberían tener. Ello se funda en el principio de la superioridad. Los otros tienen que corresponder a una forma determinada, de lo contrario deben ser separados. Y permítanme, para finalizar la introducción al tema que Daniel va a abordar, contarles un poquitito de lo que él usa como introducción en el libro, y es muy cortito. Dice Daniel: hoy día y siempre la orientación sexual de las personas ha sido un motivo principal de discriminación por parte de muchos y de muchas. Siendo la Iglesia un aporte tan importante para la sociedad a través de todos los tiempos, debido a la formación y readaptación de personas a ella, debe estar alerta e involucrarse en cada uno de los desafíos que presentan los temas de actualidad. Conductas antidiscriminatorias, desafío de amor, que es el título del libro, busca crear conciencia y reconocer que tenemos un problema doctrinal serio ante las congregaciones cristianas acerca de la homosexualidad que no nos atrevemos a enfrentar. Son muchas las situaciones de desprecio hacia quienes, formando o no parte del cuerpo de Cristo, no responderían al prototipo de creación divina. Y abre comillas Daniel para decir: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Texto también citado en el Evangelio Marcos 10, versículo 6. Resultando así sentencias condenatorias a través de predicaciones tradicionales. Eso sí, continúa la exhortación, una esperanza para ello es que, abre comillas también Daniel y dice: Dios los puede cambiar a verdaderos hombres y verdaderas mujeres. Cierre de comillas. Bien, hasta aquí la introducción al tema y yo dejo con ustedes a mi querido amigo Daniel Sáez Galaz para que nos pueda hablar de este importante, crucial y maravilloso tema que nos va a presentar el día de hoy. Dios te bendiga, Daniel. Dios les bendiga, y ha resumido muy bien las palabras de Iván a través del texto, de lo que se trata y lo que queremos hacer.
Pero antes quiero decir que quizás las personas, hermanos y hermanas y amigos que están en sintonía, son de aquel entonces de años de estudio en la comunidad teológica. En aquel tiempo nos conocimos y nuestro propósito era adquirir algún conocimiento en las áreas de fe como estudiantes para luego compartirlo con nuestras congregaciones. Y desde ese tiempo y antes, nosotros estamos al servicio de la obra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo yo tenía frente a algunos temas, yo tenía muchas preguntas y a la vez limitaciones. Cuando digo limitaciones me refiero a herramientas de hermenéutica, limitaciones en la dedicación a los temas, y también no había valentía frente a estos temas. Entonces, siendo así, hubo que trabajar un poquito más en este tema que Iván ya ha presentado en este momento. Estos son temas a los cuales yo llamo temas especiales, porque son difíciles de enfrentar, difíciles de hablar, y son varios estos temas. Incluso años atrás podríamos incluir aquí en estos temas difíciles hasta el deporte. Hasta el deporte se veía como un tema totalmente prohibido. Y varios temas. Y en este caso, en lo que ahora estamos, no profundizábamos en estos temas, pero sí hacíamos pronunciamiento sobre o acerca de ellos. Y fue así que fuimos aprendiendo como congregados, como parte de una iglesia. Cuando yo digo son temas difíciles de hablar, son temas difíciles de hablar porque no los hemos tratado. Y cuando los tratamos es cuando vamos a hacer una lectura directa de la Biblia. Me decía una pastora un tiempo atrás, nosotros nos guiamos por la Biblia. Yo creo que es la posición también de mucha gente. Nos guiamos por la Biblia. Y la Biblia dice, ¿cierto? Los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Entonces nosotros nos guiamos por la Biblia, por lo tanto, eso es así. Leemos esta pastora enseñando, leemos primera de Timoteo, y el apóstol Pablo nos dice, yo no permito que la mujer enseñe en la congregación. Timoteo es el texto que más directamente habla. Corintios tiene su explicación, pero Timoteo sí lo dice. Y la pastora enseñando que nos guiamos por la Biblia, y Pablo le dice a Timoteo, yo no permito que la mujer enseñe. Y incluso añade Pablo, y la mujer se va a salvar. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? ¿Cómo se va a salvar la mujer según Pablo cuando dice que no permite que predique en la congregación? Y la mujer se salvará teniendo hijos. Si yo me guío por la Biblia, entonces ya no hay para qué ahondar más en esto. Hay intereses en la lectura que nosotros hacemos de la palabra de nuestro Señor. Hay intereses que hacemos de la palabra de nuestro Señor. Y es así que resultó este trabajo. Y yo lo presento como una interesante alternativa de interpretación bíblica frente al tema. Una interesante alternativa de interpretación bíblica. Y yo quiero leer una parte de este trabajo en donde la homosexualidad dice, como dice la ciencia,
desde el año 1973 en adelante que no es una enfermedad y no es un trastorno mental. Y como dice la Iglesia, mucho menos un pecado. Es lo que yo presento en este trabajo. Ahora, esto se hace y se dice a través de frases como, para la defensa, ¿cierto?, de la exposición o de la predicación del hermano, del pastor o del enseñador, a través de frases como, nombremos alguna frase, es que Dios hizo hombre y Dios hizo mujer. Tenemos una frase. Nombremos otra. Como dice la palabra, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Tomemos otra frase que dice lo siguiente. Es que el propósito de la humanidad, ¿cierto? Dice, es la procreación. Y un ejemplo más es que Sodoma y Gomorra fue destruida por la falta, en este caso, por la homosexualidad. Esas frases son comunes y las conocemos muy bien, cada uno de nosotros. Ya, y por todo esto, por toda esta enseñanza que nosotros tenemos, encontramos los siguientes testimonios, porque este trabajo está basado en mucha realidad, de conversación, de testimonio, de ir acá, ir allá, y tuvimos muchos testimonios como el que sigue. Yo quiero leer uno y es importante que lo haga. Este trabajo tiene lo que se llama estudio de casos. Y aquí en el estudio de casos presento a la familia. Este es un testimonio tomado de un matrimonio joven. Y ojo aquí, cuando hablamos de matrimonio joven y que lo tenemos acá, es porque el muchacho y ella toda la vida pertenecieron a la iglesia. Se casaron y tenemos lo siguiente. La llegada del primer hijo de este matrimonio que estamos hablando, que fueron siempre de la iglesia, no alteró el buen funcionamiento familiar, sino solo al cumplir el niño 15 años de edad y manifestar claramente su homosexualidad. Desde ese momento, la relación padre e hijo se dañó a tal punto que por ambos lados se tomaron drásticas decisiones que alteraron profundamente la unidad familiar. El primer paso que dio el joven en su relación de fe fue abandonar la iglesia a la cual perteneció desde su niñez, decisión que sus padres respaldaron. Frente a esto, su madre manifestó: no puede estar en la iglesia si no cambia. El segundo paso de este joven fue abandonar su hogar a temprana edad debido a la situación tan difícil que vivía. Yo aquí hice un comentario y creo que debo leerlo, donde dice: la decisión de abandonar el hogar o la morada es común en estos jóvenes, pero podemos agregar que es muy preocupante, puesto que es probable que no lleguen a un lugar acogedor, seguro o propio. Los jóvenes quedan muchas veces expuestos a una serie de peligros y malas experiencias. Incluso algunos de los casos se convierten en tragedia. La situación del segundo hijo del mismo matrimonio fue la copia exacta de su hermano. Este nuevo niño, al manifestar su conducta homosexual, originó las repercusiones propias del caso, experimentando también el abandono de la iglesia, pero no del hogar. Se produjo en la relación de los padres, la iglesia y los hijos una serie de conflictos que tienen que ver con la fe, debido a la orientación sexual de 2 de sus 3 hijos. Los padres fueron objeto de algunos cuestionamientos por parte de la iglesia que les sentenciaban incluso a una vida sin Dios. Las palabras de la madre resumen con claridad su situación de vida, denotando amargura y desilusión. Y dice la mamá: ¿por qué fuimos castigados de esta manera? ¿Qué hicimos? ¿Por qué tenemos que decidir? Miren, esto es importante. Dice ella: ¿por qué tenemos que decidir entre Dios y mis hijos?
dice ella, a nosotros como padres, Dios nos entregó la responsabilidad de criarlos y juntos formar una familia que es una bendición. Y los hijos son lo más importante de esa bendición. Y ella dice, yo nunca formé así a mis hijos, sabiendo lo que sufren estas personas. No imaginé botar a mi hijo del hogar. Lo hizo mi esposo, pero yo apoyé con mi silencio. Y eso es una realidad. A nuestra pregunta en la conversación, ¿por qué lo hizo? Dice ella, porque la iglesia lo dice. Y primero debemos amar a Dios. Quiero leer un segundo ejemplo. Aquí tengo testimonio de varios jóvenes en donde años atrás no había ni una posibilidad de defensa de estos jóvenes. Y cuando yo estoy hablando en este caso del tema de homosexuales, también estoy incluyendo transexuales y otro. La diferencia es que yo no tengo un mayor conocimiento, pero sí yo estoy incluyendo, ¿cierto?, a todas estas personas, gay, lesbiana, transexuales, etcétera, cuando yo hablo de ellos. Entonces aquí hay un testimonio de estos jóvenes, pero del tiempo cuando no tenían defensa. Hoy en día sí, gracias a Dios, ya no es llegar y maltratarlos, porque ahí la justicia está actuando. Pero en ese momento no tenía ninguna defensa a su orientación. Este es un joven que encerrado en su habitación enrolló una cuerda alrededor de su cuello, poniendo fin a su vida. Según una nota que dejó este joven, la causa de su suicidio fue por cumplir, atención con esto, con el especial deseo de su padre. Prefiero tu muerte a que seas gay. Es la nota que dejó este muchacho. Nosotros somos cristianos. Eso significa, ¿cierto? No está de más decirlo, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice nuestro maestro de esto? ¿Se han preguntado qué dice nuestro maestro de esto? Él no los condena. Él no los condena. Pero sí la Biblia tiene escritura discriminatoria. Yo quisiera... la idea sería, no sé si podemos dar un ejemplo de un texto. ¿Podemos hacerlo? Claro, por supuesto, Daniel. Pero yo quiero que ustedes pongan atención en cómo la Biblia nos dice más allá de lo que nosotros creemos saber de la palabra. Mire, veamos el libro de Mateo. Es un texto que habla de un pasaje del el siervo y el centurión, ¿cierto? No sé si me puede ayudar, Iván, en la lectura de Mateos, capítulo 8, ¿sí? ¿Puede ser? Mateo primero. Claro, sí, algunos versículos del capítulo 8 de Mateo, para que lo puedan seguir ahí en sus propias Biblias, ahora o después. Y esto es para saber que la Biblia tiene más de lo que nosotros creemos. Entrando Jesús en Cafarnaún, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y voy al versículo 13, que dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Esa es la lectura según Mateo. Vamos a hacer la misma lectura, pero en el libro de Lucas. Por favor, Iván. Sí, en el capítulo. El capítulo 7. Sí, aquí está. Bien, en el capítulo 7 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús entra en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Continúo en el versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Voy al versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahí tenemos las dos lecturas de este pasaje. El griego de este texto, el empiezo es muy decidor. Dice el Kai Legon Jokirios, empieza el texto griego, Kai Legon Jokirios, que significa y habló al Señor. Cuando yo digo y habló, quiere decir que estoy escuchando. Y esa es la posición de Mateo. La posición de Mateo. Mateo, acuérdense ustedes que fue discípulo de nuestro Señor. Mateo escribió en el 70, algo por ahí, me acuerdo, si no me equivoco, 70 al 80. Y deben saber primero que el centurión es una autoridad romana, ¿cierto? El centurión es una autoridad romana a cargo de 100 personas. Y para que se entienda lo que queremos decir con esto, vamos a ver las diferencias que hay con Lucas y cuál es el trasfondo de esto. Entonces, Mateo escribió entre los años 70 y 80 después de Cristo. Para referirse, en el griego, para referirse al siervo, usa la palabra pais, que significa mi niño, significa mi muchacho, significa con quien me divierto, significa mi amado, mi amado. Unos dicen que era hijo del centurión. No, es imposible que sea hijo, porque había un decreto antes y termina después de Jesucristo, en donde las autoridades, incluidos los centuriones, no podían tener familia. Entonces esa posición se descarta. Este siervo no puede ser hijo de centurión, por un decreto de ley de los romanos. Entonces, Mateo en el griego usa la palabra pais, que significa mi amado, mi muchacho, mi niño. Lucas, referente al mismo texto, quien no fue discípulo de Jesús, quien no estuvo ahí, quien no escuchó, y él escribió después de Mateo del 80, ¿cierto? Después del 80, cuando se refiere en su texto a esta situación, él usa la palabra doulos, que significa esclavo. Doulos, dice Lucas, habla, y eso significa esclavo. Ya hay una diferencia. En Mateo, si ustedes ya lo vieron, el centurión habla personalmente con Jesús, según la lectura que hizo nuestro hermano. En Lucas, el centurión no habla con Jesús, manda a unos ancianos y luego manda a unos amigos, ¿cierto? Hay un comentario un tanto, no sé si decirlo, pero se puede decir. Una autoridad romana, como un centurión, a cargo de mucha gente,
¿cree usted que se va a preocupar tanto por un esclavo, lo que era un esclavo en ese momento, mandando amigos, mandando ancianos, mandando que busquen a Jesús, o como Mateo, que él mismo va para que lo sane? Y una autoridad romana, ¿por qué le dice al maestro, yo no soy digno de que tú entres en mi casa? Él era digno, si él era una autoridad romana, a no ser que había otro detalle detrás. Cuando Mateo se refiere al siervo del centurión con la palabra pais, y este muchacho que está en casa reposando, enfermo gravemente, está diciendo claramente, según lo que el texto griego, que este muchacho es la pareja del centurión. Es la pareja de él. No es su criado ni su hijo, es la pareja del centurión. ¿Y qué le dijo Jesús? No había visto en alguna persona tanta fe como en este. ¿Se acuerdan? Y él dijo, yo no soy digno que tú vayas a mi casa. No vengas, ¿pero por qué? Entonces, claramente, según Mateo, según el texto griego, este muchacho era la pareja del centurión. Hay un libro que es de un señor James Strong, que está en inglés, ¿sí?, que se llama La Nueva Concordancia Fuerte y Exhaustiva de la Biblia, del año 1890. Esto está en inglés. Claramente lo dice con palabras más fuertes de que este muchacho sí era la pareja de este centurión. ¿Vale? ¿Algo que decir? Sigo con la siguiente idea. Por supuesto, ya. Entonces el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, palabras condenatorias no tiene para los homosexuales y las personas a las cuales nos estamos refiriendo. La Biblia sí tiene escritos discriminatorios, pero lo hace el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo nos da la respuesta. Iván, ¿tú podrías leer un poquito? Porque entre más. Claro. En 1 Corintios, el capítulo 1, el 12 y 13. 1 Corintios 1, 12, 13. Claro, inmediatamente. ¿Sí? Porque Pablo tiene escritura discriminatoria, Jesucristo no. Pero Pablo nos da la respuesta. Okay. Mira lo que dice Pablo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Unos años atrás conocí al pastor Juan Paredes. Y en un estudio bíblico, ahí estaba Iván, en ese estudio, estaba Miriam, estaba Samuel, me acuerdo, y estaba yo. Él hizo un estudio, estamos en un estudio, eso es en Culmore, ¿cierto? Culmore me parece que era, la iglesia metodista. Sí, Virginia, Estados Unidos. Claro. Estábamos y fue varios años atrás fue esto. Y el pastor Juan Paredes, en el estudio dijo algo que a mí me molestó mucho. Me molestó mucho. Y él dijo, el problema de los hermanitos pentecostales, y atención con lo que voy a decir, y piénsenlo, el problema de los hermanos pentecostales es que son más seguidores del apóstol Pablo que de Jesucristo. Lo voy a repetir para que lo recuerden. El problema de los pentecostales, yo soy pentecostal y por eso me enojé mucho allá. El problema de los pentecostales que son más seguidores del apóstol Pablo que de Jesucristo. ¿Por qué cuando nos vamos a este tema, por qué predicamos lo que dice Pablo, principalmente de la homosexualidad, ¿cierto? Porque sí lo dice. ¿Y por qué no predicamos lo que no dice Jesús de la homosexualidad? Porque no hay un versículo, ojo con esto,
en la Biblia no hay un versículo en donde nuestro maestro condene a los homosexuales. Y Jesucristo es quien murió por mí. Buen detalle, ¿cierto? Buen extraordinario detalle. Buen detalle. Entonces, ¿qué pasa con las palabras? Lo que hablábamos delante, las retomo. ¿Qué pasa con las palabras que dicen es que Dios creó hombre y mujer? Es que Dios creó hombre y creó mujer. Permítanme leer un poquito acá de este trabajo para que veamos eso que es importante. Respecto a que Dios creó hombre y mujer. Amén. En el afán de clarificar esta posición desde una postura tradicional, que el gay, en este caso el niño del homosexual hombre, no es considerado hombre, porque al decir es que él es homosexual o ella es lesbiana y Dios creó hombre y creó mujer, quiere decir inmediatamente que lo está sacando de este formato, ¿cierto? Entonces, en ese afán de clarificar esta posición desde una postura tradicional, que el gay no es considerado hombre, hicimos la siguiente pregunta a un número significativo de líderes en las iglesias. Este trabajo fue muy bonito. Nuestra pregunta era, en este caso, si el gay no es hombre, la pregunta a los pastores y a los líderes, ¿qué es? Si no es hombre, ¿qué es? Y aquí yo puse la respuesta que más se repitieron, ¿cierto? Claro. Ya. Una decían estos pastores y hermanos y predicadores, es que la homosexualidad es un espíritu maligno. Otra, ser homosexual es un espíritu que está equivocado. Otro dice, es que es algo de pecado que no tiene nombre. Otro dice, es algo que no es hombre y no es mujer y debe decidirse. Nos quedamos en el aire igual. Otro dice, es un espíritu, y ojo con esto, es un espíritu que con la oración de la iglesia se puede expulsar del cuerpo. Déjeme repetir esta porque esta la vamos a retomar. Es un espíritu que con la oración de la iglesia, un espíritu malo se supone, Claro. que con la oración de la iglesia se puede expulsar del cuerpo. Amén. En este punto, acerca de que el espíritu malo de homosexualidad debe y puede ser expulsado por la iglesia, se entiende a través del trabajo de sus fieles, en la oración, en el ungimiento, avalado por mi perseverancia, estoy hablando yo, fidelidad y pastorado en esta obra de fe, referimos lo siguiente. Si la iglesia puede sanar, cambiándoles de nombre, por ejemplo, ¿por qué? Esto es lo que yo les puse a estas personas. ¿Por qué la mayoría de hombres y mujeres homosexuales que vienen o perseveran en la iglesia no sanan? Y solo de unos pocos casos aislados entre millones se dice, conozco uno que cambió. Allá en Argentina conozco uno, yo eso vi un día una gran cosa, allá en Argentina uno que cambió. Después 3 veces cayó, ese fue como un poquito a la risa, esto es una realidad, sí, claro, un muchacho que le pasó eso. Entonces yo dije, conozco uno que cambió. Entonces la situación se tornó incómoda. Concluyendo ellos, los líderes y pastores, que los homosexuales, y quizá usted lo está pensando en este momento, que los homosexuales no se arrepienten de corazón y por ello no cambian. Por lo que insistimos, siendo así, quedaría claro que la iglesia no es la respuesta a este desafío. Y no por su incapacidad, porque creemos firmemente que Dios obra milagros a través de ella. Lo que sostenemos en este caso es que este anhelo no es válido en la misión evangelizadora de la iglesia. Ojo con esto. Sin embargo, en una sociedad de fe o religiosa que por siempre ha sostenido en su predicación
que ser homosexual es estar condenado al infierno, para el creyente y para el congregado, esta postura se torna sagrada, alcanzando incluso un nivel dogmático indiscutible. Siendo así, algunos hermanos gays, ¿cierto? Hermanos en la fe, de entre millones, como ya señalamos, en una especial experiencia espiritual o religiosa, atención con esto, proclama liberación o sanidad, dependiendo de la clasificación que la iglesia haya hecho de él o de ella, a través de una transformación de su orientación sexual. Me explico. Tenemos una campaña y se hace un llamado que aquí van a sanar, y pasa un niño y Dios me sanó. Ya no soy más gay, porque Él me cambió. Y todos estamos muy contentos. Responsablemente, yo, como pastor evangélico y autor de este trabajo, señalo la total falsedad de estos hechos. El cambio de ser gay o ser homosexual o lesbiana a ser heterosexual es falso. Y el tiempo, atención con esto, el tiempo dará la razón a lo que estoy diciendo. Esta experiencia de fe de este joven o de esta niña se deberá posiblemente a una confusión espiritual, a una confusión emocional, o necesaria en su afán por sentirse aceptado, y eso pasa, en su necesidad para que lo acepten y ser acogido por los congregados. Eso está detrás de esta experiencia que se dicen que pasan con esta gente. ¿Estamos bien, Iván? ¿Sí? Bueno, continúe nomás, querido pastor. Ahora, esa es la parte de hombre y mujer. Otra frase, aquí estamos analizando ya la frase. Dios, dice el predicador, no pueden ser ellos tan condenados porque Dios ama. No, dice, no, si nosotros los amamos, no, si nosotros los amamos y los aceptamos y los queremos, pero deben cambiar. Y ahí dicen, porque Dios ama al pecador, dicen, pero aborrece el pecado, dice la palabra del Señor. Les voy a dar una sorpresa a muchos. Esa frase no es bíblica. Búsquela en la Biblia y no la va a encontrar. ¿Sabe usted a quién pertenece esa frase? Esa frase es de Gandhi. Gandhi dijo esa frase. No está en la Biblia. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y decimos, es que dice la palabra del Señor. No, la palabra del Señor no lo dice. No lo dice. No lo dice. Otra frase. Es que el propósito de la humanidad es la procreación. Yo creo que esto tuvo sentido siglos y siglos y siglos atrás, cuando para ser viejo se necesitaban solamente 40, 50 años de edad. Usted a esa edad ya era viejo. Por lo tanto, era necesario la procreación. Pero hoy en día, esta posición pierde sentido, porque estamos en un mundo sobrepoblado. En China no puede tener más de 2 o 3 hijos. Incluso hay lugares donde van a quedar, yo no conozco bien esa historia, donde quedan los niños que nacieron y son tratados, son torturados. Ahí están y tienen un nombre, desconozco un poquito, pero pasa eso. ¿Por qué? Porque no pueden nacer más hijos. Entonces pierde el sentido ese propósito de que el sentido es procrear en un mundo sobrepoblado como hoy estamos. Nosotros, mi familia somos 8 hermanos. 8. Hoy día yo tengo 2 hijos. Tenemos 2 hijos. Ajá. Y si le pregunto a cada uno de ustedes, los papás eran 10, eran 15, mi vecina eran 21. Hoy día son 2 y 3. Y son 4, que familia más grande. Todo se ha ido regulando en ese sentido. Una frase más.
Dios destruyó, este es otro texto para atacar la homosexualidad. Dios destruyó Sodoma y Gomorra por la homosexualidad de la gente. Amén. Permítame nuevamente ir a este trabajo. Que el Señor les bendiga a los que están en sintonía. Que nos ayude, nos guarde. Amén. Ya, Sodoma y Gomorra. Yo voy a tomar solamente parte de esto. A ver. Dice, estas ciudades, ahí ya estoy en el texto, no serán destruidas si hubieran allí justos. Ese es otro tema que yo pensé que íbamos a poder hablar de justicia y de homosexualidad, pero próximo programa. Solamente vamos a quedar en esto. La justicia es un tema, pero es muy hermoso en la profundidad de esta palabra. Sodoma y Gomorra, el texto, no serán destruidas si hubieran allí justos. Pero en Sodoma y Gomorra no habían 50 justos. ¿Te acuerdas el texto? Claro. Y sigue Abraham preguntando a Jehová, ¿y si hallare 45 justos? ¿O 40? ¿O 30? No habían 30. ¿O 20? No habían 20. Y llega el número 10. Y si hubieran 10 justos, dice Jehová, si hubieran 10 justos, no destruiría estas ciudades por amor a esos 10. Pero no habían 10 justos. Por lo tanto, el pecado de Sodoma y Gomorra, según la Biblia, no es la homosexualidad, es la injusticia de sus habitantes. Esta interpretación veterotestamentaria es apoyada indiscutiblemente desde el Nuevo Testamento a través del libro Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículos 7 y 8, que menciona los hechos injustos de ellos, los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y dice el texto, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Inicuos. Vamos abajo. Dice inicuo, nota, alguien que no es justo o equitativo. Está más que claro. Así que esa defensa de que Sodoma y Gomorra fue destruida por la homosexualidad es falsa. Totalmente falsa, según los textos de la Biblia. Ahora, si el pecado era la homosexualidad, ¿por qué Lot le ofrece su hija a los que están ahí? Claro, pues si el pecado de la homosexualidad no tiene nada que hacer con la hija. Buen detalle, ¿verdad? ¿Por qué le ofrece la hija a Lot a la gente? Yo tengo 2 hijas que ustedes pueden ustedes saben. Entonces, no tendría sentido. Amén. Y Banco, si tú de momento quieres decir algo. No, continúa nomás, amigo. ¿Sí? Tranquilo, sí. Muy bien, pues ya van a decir que estamos. Eso respecto a Sodoma y Gomorra. Permítame este ejemplo. Si yo tengo un vehículo, yo quiero arreglar mi vehículo. Tengo un panadero, tengo un carnicero y tengo un mecánico. ¿A quién le llevo mi vehículo para que lo arregle? No se lo llevo al panadero ni al mecánico. Al mecánico. Entonces, en este tema, hay quienes son los especialistas en el tema. Y eso es la ciencia. Eso es la ciencia. En la más indicada, la ciencia, para decirnos y hablarnos de ello. Permítame leer la página 15. La voz más autorizada para abordar el tema de la homosexualidad en cuanto a su definición
es la ciencia. Desde muchos años de estudio e investigaciones al respecto, en el año 1973, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría declara que la homosexualidad no es una enfermedad o trastorno mental. En el año 1990, la Organización Mundial de la Salud también la retiró como enfermedad o trastorno mental. También así lo declaró la Asociación Médica Americana, la Asociación Americana de Psicólogos, la Asociación Americana de Psicoanalistas, la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales y la Asociación Académica de Pediatría, que dijeron que la homosexualidad no es una enfermedad ni un trastorno mental. Amén. Tenemos una nota. Me parece que esta nota, lo que dice acá en la nota, es uno de los últimos trabajos de investigación al respecto. Y aquí ya estamos terminando ya Iván, con una lectura o dos lecturas más. Esta es una de las últimas investigaciones y exposición que se hizo de la homosexualidad. Dice, un reciente estudio realizado por grupo de genetistas en el Reino Unido reveló que la genética puede explicar desde el 8 hasta el 25% del comportamiento no heterosexual en las personas. El análisis genético muestra que no se trata de un solo gen gay, sino varios genes que se pueden relacionar con la atracción hacia otras personas, por lo que sí es un factor en la orientación sexual, pero no es suficiente para predecirla. Benjamin Neal, genetista y uno de los principales investigadores del equipo, dijo de este tema: está escrito en nuestros genes y es parte de nuestro entorno. Esto es parte de nuestra especie y de quienes somos. Un investigador también dice lo siguiente, y yo quiero que pongan atención con esto, porque esto es muy importante. Aquí se dice, no, es que por esto otro, se volvió, le pasó esto. No, era casado y tenía 10 hijos y en un momento se volvió homosexual y se fue. Yo creo que eso es mentira. Ese hombre que tiene 10 hijos y que llega un momento y se va, siempre fue homosexual, toda su vida. Vivió una mentira. Siempre fue. No es que se haya hecho. Y miren lo que dice este señor Álvarez. Todas las investigaciones demuestran, y esto quiero que lo escuchen los papás y las mamás. Todas las investigaciones demuestran que no existe forma alguna por medio de la cual un hombre o una mujer pueda volverse homosexual. No se contagia, no se induce, no se convence. No es posible volver una persona homosexual ni por el tipo de hermano o por el tipo de papá, el tipo de mamá o por algún evento traumático. No es que le pasó esto, pero eso no. Muchas investigaciones y hallazgos científicos nos hacen decir contundentemente, que una persona homosexual nace, no se hace. Una persona homosexual nace, no se hace. Eso es muy importante. Quiero, para ir terminando ya, repetir las palabras de un padre que reconoció a su hija que era lesbiana. Ese testimonio fue muy bonito. Leo lo que pasó en este testimonio. Dice él, ¿seguimos, no? Sí, claro. Dice el testimonio, pero leo solamente una parte. Pero aquí sucedió la primera señal
para mi cambio. Este es el papá. Pero aquí sucedió la primera señal para mi cambio. Dice él, ahora lo comprendo. El cambio lo necesitamos nosotros como padres, no ellas ni ellos, los homosexuales. Quiero repetir esto. Pero aquí sucedió la primera señal para mi cambio. Ahora lo comprendo. El cambio lo necesitamos nosotros como padres, no ellas ni ellos, en este caso los homosexuales. Y terminando ya este trabajo, espero que para los necesitados, ¿cierto? Para las familias necesitadas, les pueda ser de bendición. Quiero terminar leyendo la página última. ¿Puedo seguir? Totalmente. Sin duda alguna, mi presentación en este trabajo, estas palabras yo las tomo bien, son bien importantes para mí, respecto a mi trabajo. Sin duda alguna, este trabajo será de bendición principalmente para una parte menor dentro y fuera de las congregaciones. Pero que hermosas palabras, una persona vale más que todos los tesoros de este mundo. Si entre estas personas encontramos pastores o pastoras, sacerdotes, que en sus congregaciones no permitirán la exposición de sermones revestidos de homofobia, si sabemos de gente, más allá de su religiosidad, que desde este trabajo se sientan verdaderamente libres, o padres que reconozcan sin temores ni vergüenza la orientación o identidad sexual de sus hijos e hijas, ya hemos triunfado en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y les guarde grandemente. Amén, querido Daniel, qué emocionante es poder escucharte hacer esta exposición de un tema tan sensible, un tema que por supuesto ha resultado en el transcurso de la historia de la Iglesia cristiana controversial, un tema que fue declarado por muchos años un tema tabú, un tema que no se podía tocar. Pero yo me alegro, querido amigo, de escucharte con la propiedad, con la seriedad que has estudiado esta temática por largos 4 años. Sé que has consultado muchas obras teológicas, obras antropológicas, sociológicas, y sé que también has consultado con muchos pastores y miembros de congregación. Incluso me contaba hace poco algo que no es una infidencia, sino que viene al caso decirlo, que fuiste a una localidad cercana a Rosario y hablando sobre este tema, encontraste a una chica que prestaba mucha atención acerca de él porque estaba absolutamente necesitada de escuchar una palabra evangélica, una palabra del amor de Dios, si eso es lo que importa. Queridos amigos y queridos hermanos, lo que importa es que proclamemos el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo no es otra cosa que buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de esperanza. Y hay personas, y especialmente jóvenes, que están agobiados, tremendamente agredidos, tremendamente dolidos por este tema, la manera como lo han tratado la gente religiosa, porque aquí no solamente es la iglesia evangélica pentecostal, o no solamente es la iglesia evangélica fundamentalista,
No, ha sido gran parte de la iglesia cristiana por más de 20 siglos que ha maltratado el tema por error, por desconocimiento, por no interpretar la Biblia de manera correcta. Entonces, yo me alegro, querido pastor, y en este programa al menos, donde tengo algo de responsabilidad por él, y creo que algunos que me acompañan también sentirán lo mismo que yo. Aquí no voy a decir al final del programa o poner un cartel las palabras que aquí han sido vertidas o lo que se ha dicho no es responsabilidad de Covife. No, aquí yo me hago responsable por estas palabras de mi querido amigo y pastor Daniel Sáez Galaz. Yo lo conozco y sé de que él es un hombre de Dios. Su trabajo ha sido serio. Él comenzó leyendo hace muchos años atrás, interesándose por el tema, consultó muchos autores, consultó libros de teología, libros de antropología, libros de sociología, psicología, los últimos descubrimientos que ha hecho la medicina. Entonces está bien fundamentado el libro. Y por supuesto que habrán visiones contrarias, ¿no? Versiones diferentes. Y nosotros no estamos para juzgar tampoco esas versiones, pero sí estamos para levantar una voz evangélica. Estamos para levantar una voz donde, como decía Richard, lo más importante es el amor de Dios. Así que, querido Daniel, qué lindo. Bien, yo sé que tú tienes algo más que decir todavía. Hay un hecho muy importante que tiene que ver con esto. Hay una posición, ¿cierto?, de una persona que sabe mucho y argumenta con mucho conocimiento. Pero hay una parte en nosotros que es importante, que es la necesidad real de nosotros como seres humanos. Y eso es lo que a mí me ha dejado, me ha bendecido con este trabajo. Está motivado, por supuesto. Claro, porque familias en donde se han reconciliado, la mamá, el hijo, la hija, y esto ha ayudado. Y ahí no hay una exposición, no hay conocimiento, no, es una realidad, es una realidad. Déjeme decirlo de esta manera. La niña estaba enferma, muy enferma, había que llevarla al médico, ¿cierto? Después había que llevarla al psiquiatra, había que internarla incluso, ¿cierto? Porque estaba enferma. Pero su sanidad empezó cuando tuvo una seria conversación con su mamá referente a su orientación sexual. Eso es lo que está detrás de muchos problemas de enfermedades de jóvenes, de hombres o mujeres. Depresión, ¿cierto? Porque están viviendo una mentira, no se atreven a decirlo. Y la iglesia nos dice que están condenados. Y yo debo reforzar la idea que el formato humano, ¿cierto? Los dos ojos, las dos manos, dos piernas, nos hace decir fuertemente que el gay es hombre y la lesbiana es mujer, y así podríamos seguir con las otras posiciones. Entonces, Dios hizo hombre, hizo mujer, claro que sí, pues el gay es hombre, la lesbiana es mujer, ahí está la creación de Dios. Así que no digamos más eso, no es que Dios hizo hombre, no, si ellos son, por eso cuando yo consulté eso, es que se fueron todos que era un espíritu, entonces ni siquiera hay claridad. La sanidad de la niña empezó, su recuperación, cuando tuvo una seria conversación con su mamá acerca de su orientación sexual. Dios nos ayude, nos dé la fuerza para seguir adelante. Y la Biblia es clara, la Biblia es clara. Hay más pasajes que podríamos haber desmenuzado, analizado, pasajes bíblicos, pero ahí vamos hay que ir más profundo, la escritura, al griego, en este caso el Nuevo Testamento,
Y es más de lo que nosotros creemos. Incluso hay escritos, pero que son contundentes. Y lo especial de esos escritos, me refiero a algunos escritos de la época del Segundo Templo, del primer siglo, en arameo, que el arameo es la lengua de Jesús y sus discípulos. Entonces, cuando veíamos una palabra en ese idioma, ahí se entiende la realidad del hecho, de las palabras de Jesús. Entonces, eso ha ayudado mucho a que nos dé una nueva visión de esta obra. Así que yo agradezco grandemente. No soy un escritor, quizás, pero sí detrás de esto hay profesionales que han ayudado en su formato. Y dos ejemplos para terminar, dos casos que a mí me han bendecido con este trabajo, es ver que esto ha ido a la necesidad real de alguna familia. Y eso es importante. Dios les bendiga grandemente. Un saludo a todos los hermanos, amigos y amigas y hermanos en la fe. Y gracias grandemente a mi Señor, a Iván, a su familia, por permitirnos estar en este lugar y entregar esta palabra. No puedo terminar sin decir, esto no nos puede tomar como una sorpresa tan grande, porque no es que esto no corresponde. Porque han habido casos en la historia en donde con la Biblia en la mano, ¿cierto? Se ha destruido. Y a mí me llama mucho la atención lo que pasó con los africanos. Me refiero a las colonizaciones religiosas. Digo esto porque ahí estaban con la Biblia. No, es que la Biblia es sagrada. Con la Biblia en la mano, después de las colonizaciones religiosas, los africanos dijeron lo siguiente. Al principio dijeron ellos, nosotros teníamos las tierras y ellos tenían la Biblia. Sí. Al final, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían las tierras. Entonces el propósito no era evangelizar, era quitarle las tierras a las personas. Y con la Biblia en la mano. Entonces, ojo con eso. De que no porque el hermano predicador se para con la Biblia en la mano a decir las cosas, es sagrado. No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Dios, como siempre lo digo, Dios nos corrija, Dios nos dirija en su palabra y que podamos ser un aporte en este mundo que tanto lo necesita. Dios les bendiga grandemente.